Buen día, mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy listo en este momento para presentarles una importante reflexión con el propósito de que todos nosotros tengamos edificación, fortalecimiento y afirmación de nuestra vida espiritual para la gloria de Dios y por medio de la gracia del Señor Jesucristo. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes nuestra reflexión en el libro de Isaías, en el conocido capítulo número 53. En este tiempo de bastantes circunstancias difíciles y situaciones, es importante escuchar la buena noticia que nos tiene aquí a través de la palabra del Señor. Las buenas nuevas, las buenas nuevas de la palabra de Dios nos traen gozo, nos traen paz a través del Cordero de Dios, que es el regalo que Dios nos da, que nos dio en la primera venida del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario nosotros vemos la manifestación de dos circunstancias. Una, la justicia de Dios, la manifestación de la severidad, de la santidad y la justicia de Dios, podemos decir, pero por otro lado la manifestación del amor eterno de Dios, porque de tal manera nos amó. Entonces voy a iniciar aquí la lectura del capítulo 53 del libro de Isaías, solo que me voy a adelantar un poco aquí con dos pasajes del capítulo 52. En primer lugar, el versículo 7 que dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y que dice: a Sión, tu Dios reina. Entonces, el objeto, el sujeto de esta reflexión son las buenas nuevas, y como habíamos dicho anteriormente, traen paz, que es el shalom de Dios, es un estado de bienestar con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y las buenas nuevas, del que anuncia salvación. Entonces la palabra hebrea aquí, salvación, es Yeshua. Nosotros sabemos de que nuestra traducción al español es Jesús. Luego el versículo 13 y 14 dice así: he aquí mi siervo. Entonces aquí nos está hablando Dios Padre y está presentando al Mesías, está presentando al Hijo de Dios como mi siervo. En hebreo se dice Abdi, mi siervo. Mi siervo, dice, prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Este es el propósito de la venida del Mesías en su primera venida. Dios mira las cosas finales desde el principio. Este era el objetivo. Pero luego dice: de la manera que muchos se asombraron, lo dice en tiempo pasado, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Entonces tuvo que pasar por una etapa de humillación, de sufrimiento, antes de ser exaltado. Dice entonces el versículo 1 de Isaías 53, empieza con una pregunta, con dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Entonces, dos cosas sumamente importantes aquí. Este mensaje que sigue tiene como objetivo que nosotros, tú y yo, lo creamos, porque es necesario ponerle fe. Y en segundo lugar, tiene como objeto este mensaje también
de que sea revelada o manifestada o puesta en una experiencia el brazo del Señor, que significa el poder de Dios, la fortaleza de Dios. Empieza entonces así, y luego dice en nuestra siguiente lectura, en el versículo 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Entonces el Señor vino a un lugar bastante inhóspito, a un lugar bastante con resistencia, especialmente en el mundo religioso, que estaba acostumbrado a las posiciones sociales o a las posiciones de poder, especialmente en la religión, a lo exterior. Y él no venía con eso, sino que él venía con las características internas, características de amor, características de entrega, de integridad y de fe. Dice el libro de Filipenses, capítulo 2, y versículo 7, dice que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio o le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero el Señor vino en primer lugar en una forma de siervo, en una forma humillándose a sí mismo. Podemos entonces nosotros quitar el concepto de los artistas a través de la historia, que presentaban a un Jesús así muy diferente al que vemos aquí. Es un Jesús totalmente igual a todos los demás, solamente que lo atractivo era su interior. Fue despreciado, dice, y no le estimamos. Y luego, entonces presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Lo presenta como aquel que viene a expiar el pecado. Expiar significa quitar el pecado, borrar el pecado, significa pagar. Alguien que es inocente paga el pecado, la pena, la culpa de alguien que no la puede pagar. Entonces ese fue el trabajo, el oficio, el objeto que vino a ser el Cordero de Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, la paga del pecado es muerte, y por eso fue que el Señor vino aquí a morir. Pero dice que ciertamente él llevó, es tiempo ya hecho, tiempo pasado, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vemos nosotros en dos pasajes aquí que tenemos en el libro de Mateo, en primer lugar. Mateo 8:16 dice así: al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Entonces aquí se está refiriendo este contexto a enfermedades físicas. Él llevó en la cruz nuestras enfermedades físicas, pero luego dice 1 Pedro 2, 24 y 25, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia,
porque por sus heridas fuisteis sanados. Aquí se está refiriendo entonces a que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y llevó tanto nuestros pecados como nuestras enfermedades. El mismo sacrificio fue para las enfermedades y para los pecados. Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos tocaba a nosotros cayó sobre Él, el castigo por nuestra paz, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. La palabra aquí, sanados, es la palabra Rafa o Rafano. Nosotros fuimos sanados, es un verbo que está hecho por alguien más. Nosotros solo lo hemos recibido. En este caso es Jesús el que lo hizo. Y la palabra, incluso el nombre médico, el sustantivo médico en el hebreo moderno, es Rofei, es la misma raíz de que hemos sido sanados. Dios es un Dios sanador. Él ha sido sanador en toda la Biblia. Pero aquí dice que por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Entonces esa muerte tan cruenta, ese castigo tan duro que el Señor Jesús sufrió en la cruz del Calvario, este es un cuadro de la cruz que nos presenta Isaías 53, lo sufrió porque el pecado es tan fuerte, es tan cruento también la falta, podemos decir, que el castigo requiere que sea en esta forma. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. En esto Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí está el amor de Dios, el objetivo de la muerte del Señor Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera en Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces dice, todos nosotros nos apartamos como ovejas. Aquí está una generalidad, una generalización, y está la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, cada cual se apartó de su camino. Hay una individualidad y cada uno somos responsables de creer en lo que el Señor hizo. Fue oprimido y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces, Él por su cuenta, según dice Juan 10, Él dio su vida, a Él nadie le quitó la vida, sino que Él tenía la potestad de dar la vida y devolverla otra vez a tomar. Él entonces fue cordero, fue afligido y por opresión y juicio fue quitado. Y luego dice más adelante, su generación, ¿quién la contará? Él fue cortado de la tierra de los vivientes, Él fue muerto por nuestros pecados, por la transgresión de mi pueblo. Entonces aquí Él cumplió entonces una justicia legal. Él cumplió una pena legal, se puede decir. Él no murió porque los romanos o por los judíos o por los dirigentes ahí, sino que esto ya estaba previsto por el Señor desde antes. Mi pueblo, a quien correspondía la herida. Aquí hay una sustitución entonces del castigo. El castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre Él. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Esto estaba ya profetizado por Isaías. Entonces en Mateo 27 encontramos nosotros que Él murió en medio de dos ladrones. Un ladrón se arrepintió y reconoció que era pecador, vio al Señor como el Cordero inocente y creyó que Él iba a resucitar. Le dijo
acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y él le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había otra vida después entonces de la muerte y hubo una resurrección. Aunque no había violencia ni había engaño en su boca, él es el Cordero inocente. Y luego dice aquí, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por expiación. Entonces aquí está claro el motivo por el cual vino el Señor en su primera venida como un cordero para expiar nuestros pecados. ¿Has tú considerado ya esta situación de recibir a este cordero, recibirlo así? No simplemente por las apariencias, sino que por el carácter del Señor has recibido el amor de Dios, le has dado gracias a Dios por este cordero que nos ha dado el Padre. Has recibido al Señor Jesús y no te invito a que lo recibas no solamente como Salvador y como Señor y como sanador también. Él es el mismo. Él, si tú tienes alguna necesidad de tus emociones, de tu alma, de tu cuerpo, Él te puede sanar y te puede salvar. Que Dios te bendiga entonces en esta día. Amén.